Bueno, estudiantes, ¿cómo están? Espero que bien. Seguimos profundizando sobre los conocimientos y los aportes de la sociología en nuestra materia que es culturas. Como le había dicho, la sociología empieza a hacer una crítica, y empieza a hacer observaciones sobre las clases sociales, sobre los roles sociales, sobre la función de las instituciones y sobre algunas culturas y su como visiones, ¿no? Sus formas de ver las cosas, la vida, y cómo eso nos ha influenciado de una manera muy fuerte que a veces uno no lo puede intuir. Es interesante siempre que tomemos los autores. Vamos a ir al libro que tengo aquí de Culturas y Estéticas, que ustedes los pueden, bueno, están en la biblioteca, bueno, por ahí con esto de la pandemia no podemos acercarnos a estos textos, pero lo pueden buscar. El texto es de Dillon, Brass y Eggersland, Culturas y Estéticas Contemporáneas, es uno de los materiales que manejamos con la profe Rolón. Acá hay una parte importante que nos empieza a explicar algo que a ustedes les va a interesar mucho y que es lo que le anunciamos con la profe. Para poder entender algunos movimientos culturales que son muy importantes, que tienen que ver con las culturas juveniles, las subculturas y las contraculturas, que algunos de ustedes capaz pertenecen, o sus padres, sus tíos han pertenecido. Primero hay que entender algunas visiones de la cultura más amplias para poder entender, básicamente para que ustedes puedan entender los fenómenos como el K-pop, el rock, el trap, el hip hop. Primero tienen que entender a qué se oponen o a qué responden esos movimientos culturales, esas subculturas juveniles, que lo vamos a abordar en la clase que viene. Pero en primer término es importante que ustedes entiendan algunas posiciones sobre algunas culturas, porque van a ver que estos movimientos, estas subculturas o contraculturas, contra significa, ¿no? Esto que hace la contra, tienen que ver con una respuesta a, a, a cuestiones que se plantean como ciertas o como lo que debe ser, ¿no? Les leo del libro que le acabo de mencionar. Es habitual que toda cultura juzgue a otra a través de sus propias creencias, de su propia mirada. Llamamos etnocentrismo a la tendencia a mantenerse en el interior del grupo social propio y a privilegiar sus formas culturales, atribuyendo a ellas superioridad sobre los demás y considerándolas como fundamento de la forma de ser y de las reacciones personales cuando se tiene en contacto con personas que pertenecen a otros grupos culturales. Eso sería el etnocentrismo. Es una forma superior de accionar culturalmente. Lo mismo en Ricardo Gagliardi, que es otro texto que también usamos, de Culturas y Estéticas Contemporáneas, que dice: el etnocentrismo es una tendencia universal que consiste en considerar a la propia cultura como la única verdadera. Mucho más claro. Etnocentrismo es considerar las propias costumbres, creencias y valores como los mejores y preferibles con respecto a los otros. Esto ha estado muy presente durante la historia argentina, durante la historia universal también. Hay una cuestión de marcar qué es lo civilizado y lo que no es, qué es lo bárbaro y lo que no es, qué es lo inferior y qué es lo superior. Otra palabra para guiarlos un poco: está la música culta, o mal llamada música culta, que sería lo culto y lo que no sería culto. Bien, volviendo al tema, la civilización, la propia cultura, y la barbarie, lo otro. Nuestro país ha surgido esto. En un breve lo voy a estar explicando un poquito. ¿Qué pasa con esto del nocentrismo? Hay una forma de nocentrismo que es la que más se ha destacado, o la que más se ha observado, la que también hemos sido, como digamos, sometidos en algún punto con la llegada de los españoles a América, el llamado descubrimiento, entre comillas, de América, que es el eurocentrismo. El eurocentrismo es una forma particular del nocentrismo,
que consiste en considerar a la sociedad y a la cultura europea como un patrón universal para jugar e interpretar a los otros pueblos y culturas. Esta concepción sirvió para fundamentar la primera expansión colonialista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta visión europea de las cosas, no? Hay una visión europea, sin duda. Pensemos un poquito lo es esto que les digo. Bien, cuando ellos vinieron a América no había raza blanca. Entonces, si miramos y pensamos un poco en estereotipos de belleza, es como en el estereotipo de belleza hay algo que se piensa que las personas tienen que ser blancas, blancas o rubias, por ejemplo, blancas, altas. Entonces todo lo que no es en ese patrón no está bien. Esta es, me animo a decir, aventuro a decir que es una de las consecuencias del eurocentrismo. Los sentidos del eurocentrismo son muchos. Primero, raza blanca, ¿no? Ser blanco, porque ellos se presentaban como la raza blanca cuando vinieron los conquistadores, ¿no? Porque acá había, bueno, como queramos, como deberíamos llamar los pueblos originarios, pueblos nativos, bueno. Después otra cuestión, la cuestión de la religión. Las creencias, el sistema de creencias, lo que tenía que ver con la naturaleza o las creencias de los pueblos, no se tuvieron en cuenta. La verdadera religión y la única creencia tenía que ser la católica, la creencia en un Dios o en una Trinidad. Bien, eso también es una imposición y una visión europea. Fíjense en ustedes las cantidades de problemas que ha habido con las guerras con respecto a Medio Oriente, que ellos tienen creencias musulmanas o hinduistas, o cómo se ve las cuestiones que tienen que ver con lo, con lo budista, por ejemplo. Hay como una sola forma de entender la religión y la creencia, que es el Dios católico, el Dios cristiano. Bien. Entonces ahí tenemos otro sistema que tiene que ver con la visión europea. Bien. Otra cuestión que tiene que ver también con la visión europea tiene que ver con que se desprende de la iglesia, el tema de la cuestión del género, es hombre, mujer, ¿no? Y una cuestión también que tiene que ver con lo patriarcal. El hombre es el que está en los lugares, es el que tiene el dominio público, ¿no? Es el que está en el ambiente de lo público, en las funciones públicas, ya sea en la iglesia, en las instituciones, en las Fuerzas Armadas. Siempre es el dominio del hombre, hablamos cuando hablamos de hombre, no de género, no de especie el hombre, ¿no? Sino de género, de un ser biológico que nació masculino, por así decirlo. Bueno, y la mujer está como en un segundo plano. Eso tiene que ver también con un sistema que se basa en la visión europea, ¿no? Patriarcal, que tiene que ver con el hombre privilegiado a la mujer en el ámbito privado, en la casa, y el hombre en todas las cuestiones que tienen que ver con la acción pública. Otra cuestión también que tiene que ver, que se desprende también de las creencias que tienen que ver con el sistema de creencias católico, tiene que ver con lo heterosexual, ¿no? La homosexualidad y todas las diversas formas de sexualidad y de género tienen que no están bien vistas por el sistema de creencias católico. Entonces todo lo que tenga que ver con lo que no es heterosexual, o sea, con lo heteronormativo, eso es correcto. Todo lo que está por fuera de lo heteronormativo, con lo heterosexual, no está bien. Así que ahí se construyen muchos de los sistemas que tienen que ver con la visión europea. Lo blanco, volvemos, lo blanco, católico o creencia cristiana, con lo heterosexual, y después se desprenden también por una cuestión histórica y de perspectiva lo de una cuestión burguesa, ¿no? De tener el capital, un capital económico también. No está bien visto, o sea, no es deseable, por ejemplo,
no tener posesiones económicas. Lo importante es la propiedad privada y el capital, ¿no? Ser burgués. Eso también es como lo que uno debería aspirar como ser humano, y todo lo que no está ahí no es deseable. Si vamos a la cuestión de las artes, pensemos un poquito en la música. La música todavía se sigue pensando y se habla de música culta, a la música europea, a la música clásica, toda es la música europea. Si hablamos de los otros tipos de músicas africanas o músicas populares, sigue siendo como de menor calidad, cuando, bueno, hay muchas muestras durante el siglo XX, en las artes visuales también ha pasado lo mismo, con las vanguardias, pero bueno, básicamente en la música estamos hablando de que las culturas populares, las músicas populares, vienen a romper la hegemonía de que la música elevada, culta, la verdadera cultura es la música clásica, la música, lo romántico, lo clásico, lo barroco, cuando hay otras expresiones musicales que son tan valiosas como este tipo de música. Bueno, esta era la idea un poco de presentar un poco el sistema de creencias, ¿no?, que tiene la visión eurocéntrica. Les voy a mostrar un ejemplo breve. Pensemos en familia, ¿no? La cuestión de ustedes piensan en una familia y nosotros ¿qué hacemos? Buscamos en Google, ¿no? Fíjense, a ver si se puede ver, voy a mostrarle lo que es una familia para Google. Si yo sigo buscando, van a ver que muchas veces familia, para muchas personas y para Google, tiene un sistema, me parece, podríamos aventurar a decir que es un sistema europeo de ver las cosas. ¿Por qué? Porque hay una familia que es mamá y papá, ¿no? Son heterosexuales, son blancos, son rubios, y, y no hay otras organizaciones, digamos, no hay dos padres, dos mamás, no hay gente baja, gente morocha. Aparecen después algunas, porque bueno, hay gente que tiene otros sentidos, pero en la familia se nota, por ejemplo, la visión de familia, mamá, papá, hijos. No pueden ser dos papás, o no puede ser una abuela con un nene y un gato. Hay una cuestión de cómo tiene que ser la familia. Familia se le dice nuclear burguesa, que sería mamá, papá y los hijos. En otros sentidos también es importante que lo pensemos. No voy a dejarlo para el ejercicio, para que lo analicen ustedes, pero pensemos en el Jesucristo que, que conocemos todos. Rubio, de ojos claros. Cuando estamos hablando de una persona, de un ser humano que vivió en una época y en un lugar geográficamente que no hay rubios, digamos. Estamos hablando de Medio Oriente, ¿no? Si pensamos un poco en la cuestión geográfica, y no tiene nada que ver. Alguno de ustedes habrá visto el video, la foto esa, que la voy a dejar en el trabajo. Hay muchas cuestiones que la visión eurocéntrica no nos ha mostrado una manera de ser, y lamentablemente nos hemos dejado de influenciar. Bueno, desde la conquista, todo lo que es aborigen, o como quieran decirle, pueblo nativo, indígena, pueblo originario, es bárbara, es poco, no sirve. Y para terminar, la creación del Estado Nacional, también nuestros primeros políticos, nuestros primeros próceres de la generación, nuestros pensadores de la generación del 80 que organizaron este país, pensaron un país con una visión más europea, ¿no? Por eso la famosa campaña al desierto, supuesto desierto que no había nada, la exterminación de miles de seres de pueblos nativos, de pueblos originarios que vivían en los territorios. Y esos territorios fueron repartidos a las familias
más aventajadas económicamente a nivel de clase de la Argentina. Es un tema muy polémico y para pensarlo, pero que se puede ver y que ustedes los pueden seguir viendo en el día a día, con temas como, bueno, por ejemplo, con la violencia de género, con la diversidad sexual, con un montón de cuestiones, con la estética, con el poder económico. Son un montón de cuestiones, pero es interesante el aporte de la sociología a la cultura, de que ninguna en ninguna manifestación cultural es inocente, siempre hay algo que se quiere transmitir. Así que quiero dejarlos porque ya se está haciendo un poco largo el video, pero bueno, espero que le haya servido, por ejemplo, esta reflexión, y que les quede un poquito de estas cuestiones que tienen que ver con el aporte sociológico y la mirada de algunas culturas que han hecho mucha fuerza, que han ejercido mucho poder y siguen ejerciendo mucho poder sobre la forma en que tenemos de ver la realidad, ¿no? Así que lo seguimos en la próxima clase.